Buenas noches, mi nombre es Nelva Díaz Durán, estudiante de Tecnología Empresarial, quinto semestre de la Universidad Industrial de Santander. A continuación vamos a exponer el tema del TLCAN asignado al CIPA número 5 de la asignatura Comercio Internacional. El TLCAN es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, llamado en Canadá como NAFTA, significa North American Free Trade Agreement. Es un acuerdo regional entre los gobiernos de Canadá, de los Estados Unidos y de México para crear una zona de libre comercio. Los presidentes que firmaron en ese momento fueron, por Canadá, Brian Mulroney; por Estados Unidos, George Bush; y por México, Carlos Salinas de Gortari. Los objetivos de este tratado fueron: primero, eliminar obstáculos al comercio entre los territorios de las partes. Segundo, promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio. Tercero, aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios de las partes. Cuarto, proteger y hacer valer de manera adecuada y efectiva los derechos de propiedad intelectual en territorio de cada una de las partes. Quinto, crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento de este tratado. Sexto, establecer lineamientos para la cooperación trilateral y regional encaminada a ampliar y mejorar los beneficios de este tratado. En este corto resumen vamos a hacer una breve historia de lo que fue el Tratado de Libre Comercio. En 1965, NAFTA nació cuando la integración entre Estados Unidos y Canadá empieza a materializarse con la firma del Pacto Automotor. Por su parte, entre México y Estados Unidos se establece el programa de las maquiladoras en el norte de México, lo que materializa la integración de estos. En 1990, en México y Estados Unidos se inicia la negociación de un acuerdo de libre comercio. Este mismo año, Canadá se interesa en hacer parte de este tratado, iniciándose de esta forma los trabajos con el objetivo de crear una zona de libre comercio en América del Norte. En 1992, el TLC fue firmado por los tres países el 17 de diciembre. En 1994, el acuerdo entró en vigencia a partir del 1 de enero de este mismo año. De acuerdo a eso se crearon unas reglas de origen, las cuales se deben cumplir para el buen funcionamiento del tratado. Empezamos con prevé la eliminación de todas las tasas arancelarias sobre los bienes que sean originarios de los países. Las reglas de origen disponen que los bienes se considerarán originarios de la región cuando se produzcan en su totalidad en los países de América del Norte. Asegurar que las ventajas se otorguen solo a los bienes producidos en la región de América del Norte y no a bienes que se elaboren total o en su mayor parte en otros países. Establecer reglas claras y obtener resultados previsibles. Reducir los obstáculos administrativos para los exportadores, importadores y productores que realicen actividades comerciales en el marco del tratado. Buenas noches, mi nombre es Vanessa Salazar Arias y soy la segunda integrante del CIPA número 5. A continuación les hablaré de las ventajas, las desventajas y la situación actual del TLCAN. Entre las ventajas encontramos que se amplió el comercio y se promueve la eficiencia para que el ingreso de la población aumente. Para México, el NAFTA se convirtió en un instrumento importante para el crecimiento económico. Ha bajado la tasa de desempleo, su comercio se ha incrementado, el Producto Interno Bruto ha crecido. Para Estados Unidos existe la necesidad de considerar nuevos mercados para sus productos. México es uno de ellos. También México es importante para la participación en el desarrollo de una nueva agenda de política internacional, como el tema de las drogas, el tema de la conservación del medio ambiente, las migraciones. Por lo tanto, la motivación de Estados Unidos es más política que económica.
Por un lado, se plantea la necesidad de preservar el Trato de Libre Comercio suscrito entre Estados Unidos y Canadá en 1989. En segundo lugar, asegurándose que Canadá continuará siendo un lugar atractivo para la inversión extranjera. En tercer lugar, siendo mucho menos importante lograr acceso al mercado mexicano para sus bienes y servicios. Las desventajas. En el caso de Canadá se trata de una razón defensiva, en el sentido de que debe asegurarse relaciones comerciales estables con su principal comprador, Estados Unidos, que representa el más de la mitad de sus exportaciones. México necesita las inversiones de Estados Unidos y hay dos posturas en cuanto a si su participación es beneficiosa o si aumenta la dependencia. México tiene una gran desventaja, ya que la mayoría de las empresas nacionales no cuenta con la tecnología necesaria para hacer frente a las empresas externas cuyo capital humano y uso recurrente de tecnología de punta reduce costos y aumenta la producción. En la situación actual se dice que a pesar del saldo positivo de este tratado, en algunos sectores de la economía mexicana no ha tenido el mismo impacto. De hecho, el sector de la economía más afectado es la agricultura. En primera parte, porque ellos están exportando lo que se produce, pero se ha formado un desbalance en la canasta familiar de los mexicanos y para solucionarlo han tenido que empezar a importar. Como segundo, el gobierno antes, en el año 95, auxiliaba con 6.4% las familias campesinas. Después del año 2000 hacia acá, rebajó sus auxilios al 2.9%, lo que causó que en estas 2 décadas 25 millones de campesinos hayan comenzado a vivir en extrema pobreza y que se haya reflejado también en la población infantil, pues el retiro de estos auxilios ha hecho que las personas bajen de condición social, representando un 75% de la población mexicana. De igual manera, el éxodo de campesinos hacia los Estados Unidos y se creó un ambiente propicio para que el narcotráfico cogiera fuerza nuevamente, pues muchos de los campesinos que estaban desempleados vieron en sembrar la coca una oportunidad de ingresos y el narcotráfico, obviamente, como puede pagar muy bien, pues tuvo la capacidad de crecer en estos últimos años y crear la problemática que actualmente está viviendo en los mexicanos. También se dice que otro de los grandes sacrificios han sido para las industrias, pues con la competencia internacional ha perdido empresas consolidadas a través de los años que se han tenido que sumar como saldos a la apertura comercial y a la extranjerización de la economía. Muchas gracias.